Hola, nosotros somos un grupo que vamos a exponer a Daniel Kahneman y su libro Pensar rápido, pensar despacio, eh, en el trabajo del video para Economía Gerencial, Universidad Metropolitana, con el profesor José Contreras. Les vamos a hablar de Daniel Kahneman y más que todo analizaremos los errores o, como él los describe, sesgos cognitivos generales en su libro, que dio un aporte fuerte, un aporte potente al su premio Nobel de 2002 a la economía. Para darles una introducción, su libro se basa en dos sistemas: pensar rápido, pensar despacio. El sistema 1, pensar rápido, es un poco más reactivo, emocional, piensa rápido, automático y, como lo vemos en la imagen, actúas como un conejito, actúas rápido. En cambio, el pensar despacio, sistema 2, es un poco más consciente, lento, reflexiona las decisiones y le toma atención plena a cada detalle. Piensas como una tortuguita, como una tortuga. Cada uno somos los integrantes del grupo: Rodrigo Polanco, Cristian Mederos, Edwin Márquez, y cada uno daremos nuestras conclusiones en este video y opiniones sobre qué hemos aprendido y cómo podemos aplicar los sesgos cognitivos y experiencias que hemos leído en el libro hasta en nuestras futuras inversiones o en un punto de vista de negocios, ya que los tres vamos a ser administradores, y además sobre qué concluimos y nuestra opinión sobre el libro. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Buenas tardes, profesor José Contreras. Mi grupo, conformado por mi persona, Cristian Mederos, Edwin Márquez y Rodrigo Polanco, vamos a exponer lo que percibimos del libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. El efecto halo es un sesgo cognitivo que podemos observar con frecuencia en la vida cotidiana, como pensar que el presidente está en lo correcto solo porque nuestro sistema 1 le pareció atractiva la pronunciación de las palabras o incluso el tono de voz, cuando existen muchos factores externos que no estamos observando. De la misma manera, vemos mal al presidente si no nos gusta su manera de hablar o decir las cosas, ignorando por completo todas las demás características. Aquí el sistema 1 nos hace suponer cosas que realmente no sabemos o no queremos ver. El efecto halo no es más que una ambigüedad suprimida, es decir, ver las cosas de una manera distinta a lo que realmente es por características superficiales. El efecto halo consiste en la realización de una generalización errónea a partir de una sola característica o cualidad de un objeto o persona. Es decir, estamos realizando un juicio previo a partir del cual generalizamos el resto de las características. En este caso, el orden de dichas características es muy importante, porque lo que primero percibimos suele tener mayor peso al resto de las características percibidas. Si lo pensamos bien, este tipo de sesgo es algo que aplicamos muy a menudo, casi sin darnos cuenta. Lo hacemos cuando vemos, por ejemplo, a alguien atractivo y de la misma manera asumimos, de forma totalmente inconsciente, que también su personalidad nos resultará igual de agradable. Sin embargo, lo bello no siempre es bueno. Ni un solo rasgo es suficiente para trazar una idea general y absoluta sobre una persona o dimensión. El efecto halo nos lleva a inferir características a partir de muy poca información. Es decir, presuponemos, valoramos e incluso llegamos a concluir determinados datos sin saber lo peligroso que puede resultar. Debemos enfocarnos en ver más allá de las apariencias o de las primeras impresiones que podamos tener de alguien y conocer a las personas o cosas, objetos, lugares, situaciones antes de juzgar, ya sea positiva o negativamente. Por ejemplo, vas a contratar a un nuevo empleado y como este es atractivo y habla con un buen tono de voz moderado, crees que es bueno,
pero en verdad debemos ver más allá para conocer realmente cómo es. Debemos hacer las investigaciones necesarias y no dejarnos llevar por el sistema 1, que piensa rápido y toma decisiones rápidas sin ver el panorama completo. La heurística de representatividad, descrita por Kahneman, consiste en evaluar la probabilidad de un suceso en base a la probabilidad del mismo, respecto a la población de la que éste proviene. En este tipo de razonamiento se prescinde del tamaño de la muestra y con ello del estudio de la variabilidad del muestreo, produciendo una confianza indebida en las pequeñas muestras. Esto es erróneo, ya que se supone que cada serie de repeticiones del experimento, aunque sea limitada, ha de reproducir todas las características de la población. La representatividad se suele usar para predecir sucesos, ya que, normalmente, los acontecimientos más probables son más representativos que los menos probables. O bien, se sobreestima la correlación entre una causa y su efecto, pero su uso inapropiado da lugar a diferentes sesgos en los juicios probabilísticos. Estos errores no son solo típicos en estudiantes, sino que en personas con alta preparación estadística también llegan a cometerlos. En este caso, también nos estamos dejando llevar por el pensamiento rápido del sistema 1 y no dando pausa a los detalles, concentrándonos en el sistema 2. Creemos que, por ser una pequeña muestra, esta no representa verdaderamente la población cuando es más certera de lo que parece. Por ejemplo, al ver que pocos empleados se encuentran descontentos o en desagrado, creemos que la gran mayoría no lo está, cuando lo más probable es que esta gran mayoría se encuentre de igual manera en desacuerdo, pero no lo está diciendo o demostrando su desagrado, el cual es real. No podemos saltar a conclusiones por el tamaño de la muestra, ya sean acertadas o no. Siempre se deben hacer las investigaciones pertinentes para tener una seguridad de lo que está sucediendo en nuestra empresa o en nuestra vida. El sesgo retrospectivo, también conocido como prejuicio de retrospectiva, se trata de un sesgo cognitivo. Es aquella sobreestimación de la previsibilidad de que algo ocurra después de que ocurrió. Es decir, implica ver las cosas más claras o más evidentes una vez ya han sucedido. En otras palabras, tiene que ver con la creencia de que algo resultaba muy evidente o muy fácil de prevenir una vez ya haya pasado. Aquí actúa el sistema 1 y actuamos en base a él, rápido y sin pensar, cuando pensando un poco más y utilizando correctamente el sistema 2, podríamos elegir la opción más correcta o que nos daría mejores resultados. Algunos ejemplos para entender mejor el sesgo retrospectivo son, por ejemplo, yo sabía que esto iba a pasar una vez ya ha sucedido, o sabía que pasaría. Pero son pensamientos que no tenemos antes de que pase el evento o suceso. Y justamente por eso estamos hablando de un sesgo, porque solo aparece después de la situación y nos hace creer que lo podíamos haber previsto, cuando en realidad no es así. Es imposible prever lo que va a suceder, pero tomándonos el tiempo de pensar las cosas y posibles consecuencias, tenemos mayor probabilidad de conseguir los resultados esperados. Podríamos resumir el sesgo retrospectivo en una frase ya hecha: a todo lo pasado es fácil de ver. A través de este sesgo, las personas tenemos la falsa creencia de que ciertos resultados, a menudo de situaciones críticas, son más previsibles de lo que en realidad eran o son. En la vida debemos hacer pausas antes de tomar cualquier decisión y dejar que ambos sistemas, tanto el 1 como el 2, demuestren cuál es la opción más factible, teniendo en cuenta las complicaciones posibles o consecuencias. Por ejemplo, antes de invertir en un negocio que a primera vista puede resultar muy atractivo, debemos de analizarlo bien
y explorar las posibles consecuencias, para luego tomar una decisión acertada. Un ejemplo, se ve muy bueno, rentable y atractivo vender hamburguesas, ya que son fáciles, económicas y además a todo el mundo le gustan. Pero no sabemos si vamos a tener los resultados de venta esperados, o si van a gustar nuestras hamburguesas, o si estamos vendiendo en el lugar y al precio correcto. Y debemos analizar todos los puntos posibles antes de tomar una decisión y luego arrepentirnos de la misma. La enseñanza que me deja esta parte del libro es que antes de tomar cualquier decisión debemos hacer una pausa, o como se diría coloquialmente, pensar con la cabeza fría, poniendo sobre la mesa todos los posibles resultados y complicaciones que se puedan dar en el camino. Sí es cierto que en algunas ocasiones el sistema 1 está en lo correcto, ya que viene dado por nuestras experiencias pasadas. Aún así, debemos detenernos a pensar bien las cosas y dejar que ambos sistemas funcionen en su totalidad, para así tomar decisiones acertadas, con el mínimo de consecuencias negativas posibles. Muchas gracias. Buenas, un gran saludo. Mi nombre es Rodrigo Polanco y yo voy a estar hablando un poco sobre el efecto anclaje, el efecto arrastre y el sesgo de confirmación. Bueno, empezando por el efecto anclaje, al tomar decisiones nosotros nos aferramos a informaciones que conocemos y las que tomamos como referencia aunque no tengan lógica. Entonces nuestra mente toma algunos datos como si fueran anclas, digamos. En el mundo de las inversiones, un error común es anclarse a un valor y tenerlo como base para futuras inversiones. Por ejemplo, si hoy compramos una acción de una empresa por $10 y el valor de esa empresa sube dentro de algunos años, digamos a $16, el efecto ancla nos hará creer que esa acción está cara, sin tener en consideración que esa empresa ha apreciado un crecimiento durante un periodo de tiempo. Algo parecido pasa cuando vamos a vender una acción y se nos hace muy difícil porque creemos que estamos perdiendo dinero. Se nos hace muy difícil venderla por debajo de su precio de compra. Por ejemplo, en este caso serían $7, porque creemos que estamos perdiendo dinero y para conseguir alejarnos de ese sesgo cognitivo, la recomendación es que se hagan dos cosas. La primera es entender el valor intrínseco del negocio en el que se va a invertir. Y lo segundo es entender que toda inversión tiene un costo de oportunidad y que a veces es preferible salir de una inversión con una pequeña pérdida e invertir en otro activo mucho más rentable que esperar a ver si el valor vuelve al precio al que se adquirió. El efecto anclaje tiene un gran poder, sobre todo en el mundo del marketing. Siempre se ve, por ejemplo, en los infomerciales, que antes de dar el precio final del producto, una serie de precios para reforzar un efecto anclaje en el espectador y genera la creencia de que el producto a la venta tiene un valor similar a los precios que se muestran al comienzo. De este modo, por supuesto, el precio final les va a parecer mucho más atractivo a los potenciales compradores. Y por otro lado, los vendedores, digamos, pilas, siempre van a mostrar primero un producto sobrevalorado para que los demás productos que luego te van a mostrar parezcan baratos al lado del primero. Y bueno, así por supuesto hacen que el comprador tome una decisión más fácil al momento de comprar. En el mundo de la inversión en general y de la bolsa, suelen estar bastante contaminados por el efecto anclaje. O sea, por ejemplo, mucha gente toma un precio pasado al que se cotizó una empresa como referente a la hora de estimar una revalorización y esto no es correcto, ya que la situación puede haber cambiado totalmente o simplemente la empresa pudo haber estado muy sobrevalorada en ese momento. También puede suceder que a la hora de analizar una empresa demos más importancia a los datos positivos o sobre si estos son los primeros que nos se presentan. Entonces es por eso que en las presentaciones de accionistas siempre se dan primero las buenas noticias. Siempre. Y de último dejan las noticias menos buenas para el final. Por desgracia, muchos estudios muestran que el efecto anclaje es uno de los efectos más difíciles de evitar. Incluso en los casos en los que el anclaje es evidentemente erróneo,
dichos sujetos de un estudio estuvieron influenciados por él. Por ejemplo, un estudio sobre el prejuicio cognitivo se dividió a una serie de personas en dos grupos. El primero de ellos se le preguntó si Gandhi tenía más de 9 años al morir, y al segundo grupo le preguntaron si tenía menos de 140 años al morir. Aunque el anclaje es, por supuesto, erróneo, el primer grupo consideró que el promedio de la edad de fallecimiento de Gandhi era de 50 años, y la segunda mitad decidió que el promedio era de 67 años, y bueno, por supuesto es una diferencia significativa. Entonces, uno debe ser consciente de la existencia del efecto anclaje, uno debe usar comparaciones y debe basar decisiones en hechos objetivos por su importancia relativa, y uno no debe tomar decisiones cuando se está bajo de moral. Con respecto al efecto arrastre, bueno, es un fenómeno psicológico que hace que básicamente que nos dejemos llevar por la opinión de la mayoría de las personas. Entonces, este sesgo cognitivo también se conoce de manera coloquial como el efecto rebaño. ¿Ok? En inversiones, este sesgo provoca a que nosotros invirtamos en determinados fondos o activos porque están de moda, básicamente, y muchas otras personas, tanto conocidas como no conocidas, lo están haciendo, entonces uno se deja llevar por eso. En otras palabras, bueno, mucha gente invierte siguiendo lo que hace la mayoría, sin analizar realmente si es rentable. Un ejemplo clarísimo de esto puede ser el ejemplo de las criptomonedas desde hace unos años para acá, que muchas personas adquirieron criptomonedas al oír que otras decían que era tremendo negocio, y en muchos casos, en la gran mayoría, resulta que no. Sobre todo las criptomonedas, que es una inversión tan compleja, tan nueva, muy difícil de entender. Por supuesto que tomar esa decisión en base a un efecto rebaño no hace sentido. Y quisiera tomar esta oportunidad para mencionar una frase de Warren Buffett, que como conocemos es una de las personas más exitosas en el mundo de las inversiones. Y Warren Buffett dice que ser temeroso cuando los otros sean codiciosos y codicioso cuando los demás sean miedosos. Es decir, en otras palabras, no hay que dejarse influenciar por lo que hacen los demás y vender cuando los demás compren y comprar cuando los demás venden. El cerebro humano es sumamente capaz de engañarnos y de confundirnos con demasiada facilidad. En ocasiones se pueden tomar decisiones que consideramos nuestras, pero que están influenciadas por lo que vemos y lo que hacen los demás. Entonces, el efecto arrastre tiene ciertos riesgos, pero no siempre tiene por qué ser negativo. Lo más importante de todo esto es que el consumidor se vea influenciado para tomar decisiones positivas. Entre los principales riesgos que se pueden decir, destaca que la influencia sea ejercida para realizar cosas perjudiciales, como por ejemplo puede ser fumar. Otro riesgo es no ser capaz de desarrollar el autocontrol necesario para consumir indiscriminadamente. ¿Okay? En una economía globalizada, con acceso a todo tipo de productos, seguir modas de forma constante puede, por supuesto, en algún momento empobrecer al consumidor. También hay que mencionar que se puede perder el espíritu crítico si una persona sufre de manera constante el efecto arrastre o el efecto rebaño. Siempre es bueno cuestionarse cada cosa que se hace y el por qué se hace para poder evitar cometer errores que nos desestabilicen como personas. Un ejemplo muy común con el que seguro se entiende un poco mejor este concepto es con los restaurantes. En las ciudades, sobre todo hoy en día en Caracas, hay momentos en los que se pone de moda un restaurante en específico. Entonces, cuando se empieza a compartir en redes sociales y se empiezan a hacer comentarios acerca de ese restaurante en específico, cada vez más gente quiere ir a probarlo.
Entonces, por supuesto, la demanda de ese sitio se multiplica y probablemente ese restaurante no hace la mejor comida de toda la ciudad, probablemente no tenga el mejor servicio, pero va a tener muchísimo más demanda que el resto de los restaurantes solamente por ese efecto arrastre. Bueno, y por último, el sesgo de confirmación es lo último que mi persona les va a estar comentando. Se trata de un sesgo que nos lleva a buscar siempre informaciones que confirmen nuestras creencias y a su vez a rechazar todo lo que contradice nuestra forma de pensar. Eso pasa porque los seres humanos no nos gusta que nos lleven la contraria, por supuesto, y nos cuesta reconocer cuando estamos equivocados, cuando no estamos en lo cierto. En el mundo de las inversiones, sujetar nuestras creencias es un gravísimo error. Siempre hay que buscar información nueva, aunque contradiga lo que nosotros creemos. Es importante reconocer y aceptar nuestros errores de tal manera que podamos disminuir el riesgo de equivocarnos y, por ende, una recomendación para tener éxito en las inversiones es ser curioso y tener una mente abierta. Las personas fácilmente aceptan nueva información que sea consistente con sus creencias, pero a la vez son escépticas ante la información que contradice sus creencias. En un estudio, se le dijo a unos profesores que ciertos estudiantes eran especialmente prometedores, tomando en cuenta que estos estudiantes realmente fueron elegidos al azar. Entonces, con base en esta falsa creencia, los maestros prestaron más atención a los estudiantes elegidos y, bueno, que quienes mejoraron más debido a las expectativas de los maestros. En otras palabras, el sesgo de confirmación puede crear profecías inflexibles. Por ejemplo, cuando los médicos tienen una idea sobre el diagnóstico de un paciente, pueden centrarse en la evidencia que respalda su teoría, mientras subestiman la evidencia que respalda un diagnóstico alternativo que es igualmente aceptable. Entonces, los agentes de policía, otro ejemplo, que aceptan estereotipos que vinculan a los jóvenes negros con el crimen, pueden recopilar y pueden procesar evidencia de manera unilateral cuando investigan un crimen con un sospechoso negro. ¿Cómo advierte el ganador del premio Nobel, el autor en curso a discusión de este video, que incluso los científicos que se comprometen a una teoría tienden a ignorar los hechos inconsistentes, concluyendo que los hechos son incorrectos, no la teoría? Por lo tanto, el sesgo de confirmación puede fácilmente, puede llevarnos fácilmente a conclusiones inexactas y también incluso poco éticas. Es esencial, digamos, reconocer nuestra vulnerabilidad ante el sesgo de confirmación y, bueno, protegernos activamente contra él al estar abiertos a evidencia que no sea consistente con nuestras creencias y teorías. Mi nombre es Edwin Márquez y les voy a hablar sobre Daniel Kahneman y su libro Pensar rápido, pensar despacio. Les voy a hablar sobre qué he aprendido del libro, qué partes del libro me llamaron la atención y cómo puedo aplicar lo aprendido en el libro a mis futuras inversiones en vista de que voy a ser administrador, estudio administración o incluso en mi vida cotidiana. También pues, podría ser para mis futuras inversiones si lo vemos en un punto de vista de negocios. Daniel Kahneman ganó en 2002 el Premio Nobel de la Economía junto a Bernard Smith por haber integrado conceptos en la investigación psicológica en las ciencias económicas, especialmente lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo cierta incertidumbre. Este libro se basa en dos sistemas que son la base de la investigación. Sistema 1, pensar rápido, sistema 2, pensar despacio, que además de ser el título del libro, se necesita saber cómo aplicar ambos sistemas para mejorar nuestro juicio humano y mejorar nuestra toma de decisiones en cualquier situación o sesgo cognitivo. El sistema 1 opera de manera rápida y automática, como es rápido, con poco
esfuerzo y sin sensación de control voluntario. Sin embargo, el sistema 2, que es más recomendable aplicar en ciertas situaciones, ya que el sistema 1 piensa de forma rápida y sin pensar, sin razonar. El sistema 2 está a menudo asociado a las experiencias que sugieren elegir, concentrarse, actuar de la manera adecuada, pensando tipo meditando tu decisión. A menudo el humano cometemos errores debido a lo que el sesgo cognitivo se trata de un fenómeno psicológico que describe Kahneman en su libro, que altera la información que captamos a través de nuestros sentidos y hace que distorsionemos la realidad, hace que cometamos errores que no deberíamos cometer. En el libro se mencionan distintos sesgos cognitivos y como mis compañeros de grupo les han mencionado en sus partes, que presenta el hombre en situaciones específicas. Y de ellas me llamaron la atención en la página 261, la de exceso de confianza, y en la página 282, la de aversión de la pérdida. La primera, el exceso de confianza, en la página 261, te habla de cuando tomamos las decisiones basadas en decisiones pasadas que fueron acertadas. Entonces, en base a eso, el hombre, agarra una confianza, y esto me llamó la atención porque a mí me ha pasado que por confianza creo mucho en mi intuición y no tenía razón, cometo un error. Entonces aprendí de este sesgo cognitivo que nos habla Kahneman, de que debemos ser humildes y admitir que no lo sabemos todo, que debemos siempre estar aprendiendo de forma continua de nuestros errores y de nuestras experiencias. Me llamó la atención porque pensando tranquilo en casa, siento que pude a veces, por ejemplo, haber ahorrado un dinero que gasté de mala manera, o que pude haberlo gastado de una mejor manera, más beneficiosa para mí. Otro ejemplo puede ser cuando choco, cometo un accidente, o pude haberme perjudicado a mí mismo chocando el carro, pensando rápido, y no pensé despacio porque estaba apurado, porque llegaba tarde. Entonces hay maneras de que debemos evitar ese exceso de confianza, esa intuición, y bajar la cabeza y simplemente ser más precavidos, pensar con humildad. La versión de pérdida, en la página 282, es el dolor a veces a perder, el dolor que, para compensar emocionalmente una pérdida, dicta una gran parte de nuestro comportamiento, ese miedo a la pérdida, porque preferimos arriesgarnos para evitar una pérdida que para conseguir una ganancia. Eso en forma de negocios es una decisión errónea. Siento eso porque cuando, por ejemplo, vendes una acción, apenas la mínima señal en el mercado, sin evaluar si de verdad hay un riesgo significante, es un error, porque no lo meditaste, no viste si en verdad, no evaluaste si en verdad la acción iba a bajar en un futuro. Entonces, ese riesgo a la pérdida me llamó la atención más que todo porque también me ha pasado a que tengo miedo más a perder a que ganar. Y en la vida Kahneman nos habla en su libro de que hay que arriesgarnos, hay que optar más por el camino de la ganancia sin miedo a la pérdida. A mí me toca también hablarles de la conclusión en grupo que vamos a tener como grupo, y es que hemos concluido en que debemos seguir esa naturaleza de la racionalidad
a través de los errores, más que todo, tipo, enfocarnos en nuestros errores y aprender de ellos, a enfocarnos en el triunfo. Estos errores o sesgos cognitivos, como lo pone Kahneman en su libro, que pone varios, y que en este video queremos más que todo poner esos sesgos cognitivos en general y analizar más que todo, pensar tipo despacio al momento de tomar decisiones, ya que para tomar una decisión acertada debemos entender cómo cómo pensamos y cómo piensan los demás. Más que todo enfocarnos en aplicar, ya que en este video les estoy hablando de sesgo de exceso de confianza y sesgo de miedo a los errores, miedo a la pérdida. Aplicar en esos dos sesgos el sistema que más te convenga. Si en el sesgo de evitar riesgos te conviene más el sistema rápido, el sistema de pensar emocionalmente, pues lo aplicas, pero en verdad siempre aplicar los dos y aplicar el que más te convenga, el que más sea beneficioso para ti. Para cualquier inversor este tema de este libro creo que le saca mucho provecho porque abre los ojos en las situaciones en las que nuestra mente nos llevaría a cometer errores muy costosos, y además el libro contiene mucho valor en respecto a los ámbitos de la vida, ámbitos que se te presentan en la vida cotidiana y más allá de los negocios, que el libro es enriquecedor en esas experiencias que pueden ser beneficiosas saberlas para un futuro administrador como yo. Gracias por su atención y